Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos amigos y seguidores de ProBandas. Hoy, jueves 30 de julio, nos encontramos ya listos para una nueva entrevista, una nueva conferencia que vamos a tener sobre cómo funciona una marching band americana. Este es un tema que siempre ha estado dando vueltas durante todo este tiempo. Nos hemos ido preguntando cómo abordar, cómo tomar este tema. Es cierto que en nuestro país y en toda la región, en Latinoamérica, se aborda de distintas maneras. Y el día de hoy, gracias a ProBandas y a un esfuerzo de todos nuestros colaboradores en Latinoamérica y Estados Unidos, tenemos a un especialista que va a estar con nosotros eh, explicándonos de primera mano cómo es que funciona este tipo de banda, este tipo de formato, el repertorio, la instrumentación, la plantilla, eh, cómo es que se logra manejar un ensamble tan grande, cómo es que se puede dirigir, qué técnicas se utilizan, cómo surgió este trabajo, eh, cómo podemos trabajar ahora también y demás temas que vamos a ir sacando y también gracias a los comentarios y preguntas de ustedes, que por favor están más que invitados y bienvenidos. Así que por favor vamos compartiendo este live que ya está comenzando sobre cómo funciona una marching band americana. Y para entrar un poco en la dinámica de las marching band, conocer un poco de este tipo de ensamble, vamos a ver una marching band, en este caso, una de las marching band de nuestro director invitado. Vamos a apreciar un poco para ir entrando en el mood, en este ambiente de las marching bands. Vamos a entonces a ir viendo este video que tenemos preparado para ustedes. ¿Tenemos algún problema con el audio? Me dicen. Vamos a ver si revisamos el audio inmediatamente para que no tengamos ese problema. Vamos a revisar. Vamos a revisar. Ya está. Ahora sí, creo que no hay problema. Eso es. Ya tenemos a los Razorback Marching Band. It's time for the best in sight and sound to hit the road and celebrate the soundtrack of the Great American Road Trip. Get your motor The trip continues today with Willie Willie Nelson's 46. On the road again.
Our trip is headed west, taking the highway. That's the best. Get your kicks on Route 66. Impresionante esos movimientos uniformes. Simplemente impresionante. Por favor, a compartir, queridos amigos, esta transmisión que hoy sabremos todo acerca de las marching bands. ¿Cómo es que se logra esta coreografía, estas evoluciones? Impresionante, la verdad. Excelente, excelente, no hay nada que hacer. Maravilloso, esos fueron los Razorback de Arkansas. Y entonces, ¿a quién tenemos esta hermosa tarde para hablar sobre cómo funciona una marching band americana? Doctor en dirección de vientos por la Universidad de Texas y trombonista por la Universidad de Florida. Es director de bandas de marcha y bandas sinfónicas, profesor de dirección. Ha trabajado en numerosos workshops y dirigido bandas en Colombia, República Dominicana, entre otros países de Latinoamérica y Europa. Autor de diversos artículos en The Journal of Band Research y The WASB Journal. Especialista en instrumentos de viento y principal invitado en conferencias de bandas en Estados Unidos. Recibamos, por favor, a nuestro querido maestro Benjamin Lorenzo. Bienvenido, Ben. Hola, Carlos, y saludos a todos. Gracias, gracias por estar con nosotros esta hermosa tarde. Y estábamos viendo a tu banda y veíamos esos pasos así uniformes y que a veces para nosotros es raro ver cómo tocan y cómo se mueven. Prácticamente parecen soldaditos perfectamente enderezados, por así decir. ¡Wow! ¿Cómo logras eso? Ven, impresionante. Mucha práctica, pero dos cosas que son muy impresionantes que no se ven en el video. La temperatura estaba a 0 grados. ¡Wow! No, Eso no es que la fecha es a finales de noviembre. Aquí nosotros tenemos un invierno, vaya, no tan fuerte como otras partes del país, pero ese día la temperatura estaba casi bajo 0. Y nosotros ensayamos para ese programa, tuvimos 3 ensayos. 3, nada más, 3. 3. ¡Wow! No puedo creer. Pero de eso vamos a conversar el día de hoy, queridos amigos. Por favor, compartan esta transmisión que va a estar muy interesante. Y como se han podido dar cuenta, el maestro Lorenzo habla muy bien el español. Entonces, queremos comenzar esta entrevista conociéndote un poco más, Benjamin, queriendo saber un poco más de tu origen, saber un poco de cómo es que terminas involucrado en la música y en especial esa pasión que tienes y que muestras en tu trabajo en las bandas de marcha. Cuéntanos un poco sobre ti, que te conozcan en Latinoamérica, Benjamin. Sí, gracias, Carlos. Bueno, yo nací en Cuba, yo soy cubano y yo me crecí en una familia de músicos. Mi padre era un bajista y mi madre pianista y organista. Wow. Siempre crecí en la música, pero como todos los niños, a veces lo que uno ve para los padres haciendo y lo que uno se crece es algo como común y no le toma mucho interés. Entonces, yo crecí en un ambiente muy musical, pero en realidad la música no me interesaba mucho. Cuando era pequeño me gustaban los deportes. Tuve la buena fortuna de a los 7 años la familia vino a los Estados Unidos. Mi madre era bien conocida en las iglesias como pianista, tocaba mucho con los coros, era una organista bien reconocida.
y tuvimos una buena fortuna que una iglesia en los Estados Unidos les ofreció un trabajo como director de música a ella. Y por eso vinimos, como en inglés se dice clergy visa, como un tipo de visa que le ofrecen a los pastores, personas que vienen relacionadas con la iglesia. Y entonces a los 7 años vinimos a los Estados Unidos. Tengo una hermana pequeña también que era música, pero a ese tiempo yo no estudié, hasta ese tiempo no estudié música. Mi carrera musical empezó en los Estados Unidos, como empiezan muchas personas. La música es una parte grande del sistema escolar público. Entonces, en el 6º grado empecé en la banda y mis padres siempre me apoyaron y me ayudaban para que estudié y empecé en la banda tocando trombón hasta la secundaria y cuando llegué a la universidad fue algo que me gustó para dedicarme a la carrera. Entonces estudié, saqué un bachiller en música, educación musical. Tocaba mucho jazz, me gustaba mucho la música popular, pero también me gustaba dirigir a las bandas. Estuve tocando en el marching band y en el drum corps también. Cuando tenía edad toqué con un grupo de Boston Crusaders y un grupo en California, los Blue Devils. Participé 4 años en DCI cuando también estaba estudiando. Buenísimo. Sí, me gustaba mucho la educación musical, todo tipo de música, no solamente el marching band. Y me dediqué a ser maestro, fui maestro de secundaria en Miami, en una escuela de high school. Enseñé ahí 2 años y después me mudé para el estado de Texas, también para ser director de escuela secundaria. En los Estados Unidos, las bandas de Texas son muy famosas porque tienen muchos recursos, mucho apoyo y todos los directores, muchos de los directores aspiran a ser parte de esos programas. Entonces tuve también la buena fortuna de ser empleado de una banda bien buena en la ciudad de Dallas y seguí de maestro ahí por 2 años. Y cuando estaba en Dallas conocí un profesor se llama Jerry Junkin, que es bien conocido, director de bandas, Dallas Wind Symphony, bandas en Japón, era maestro de la Universidad de Texas. Y entonces, conociéndolo a él, quise estudiar con él y entonces saqué la maestría y el doctorado en la Universidad de Texas y después de ahí he sido maestro en los, ¿cómo se llaman? En diferentes universidades, una en Texas, otra en Oklahoma y ahora en la Universidad de Arkansas. Interesantemente, la música y la cultura eran cosas muy diferentes para mí, porque toda mi formación musical fue en los Estados Unidos. Fue en inglés y con mis padres, como nunca estudié formal, yo siempre compartía la música con ellos, pero era un poco diferente. No fue hasta que estaba en la Universidad de Texas que conocí a un amigo de Colombia. Él estaba estudiando también igual que yo, que me recomendó aplicar un proyecto que se llamaba la Orquesta Latinoamericana de Vientos, que en ese año estaba en una conferencia en Manizales y apliqué, fui seleccionado como un director estudiante y esa fue mi primera experiencia para viajar desde que salimos de Cuba. Como la situación política es como muchas de las personas, no había tenido un chance de volver a Cuba. Entonces, en ese momento que fui a Colombia, fue mi primera experiencia de volver a Latinoamérica. Y más de eso, como de experienciar la música y dirigir bandas ahí. Y desde ahí, como todo, se hacen amigos y se forman relaciones y me da mucha oportunidad de ir a otros países y trabajar, conocer más de la cultura latina de bandas, porque es algo que me sorprendió que era tan desarrollada y me gustó mucho. Fue algo que sí, como uno siempre se siente en casa, entre familia, me gustó mucho esa experiencia. Qué bueno, querido Ben. De hecho, hoy vas a conocer más también sobre cómo es que funciona
aquí nuestras bandas de marcha, cómo es un poco que pasa a todos nuestros amigos que nos están viendo, escuchando, por favor, compartan esta transmisión y también comenten cualquier inquietud, cuéntenle al maestro Lorenzo un poco de cómo es que funcionan las marching bands en su país, en su región, para un poco también compartir, hacer de este espacio un espacio colaborativo. Y genial, sí, qué lindo lo que mencionas y qué curioso, ¿no? Que tú como latino prácticamente tienes tu formación y despierta esa pasión tuya en Estados Unidos y después es cuando tienes el contacto de nuevo con Latinoamérica, ¿no? Y con los ritmos más latinos también. Pero comencemos a entender un poco el concepto de marching band, un poquito dar digamos, una pincelada, una mirada rápida acerca de la historia esta de las marching bands. Vamos a enfocarnos mucho en el trabajo americano porque es tu especialidad, que de ahí también muchos de nosotros tratamos de adoptar, contextualizándolo, es cierto, a nuestra cultura, a nuestra situación, ¿no? Pero un poco para entender, nosotros vemos desde aquí, por ejemplo, desde Perú y como te decía, desde Latinoamérica, vemos a esas bandas que tocan en el medio tiempo de un partido de fútbol, que aquí la verdad eso es muy inusual, no ocurre mucho que una banda entre a entretener o a tocar y a armar un show a medio tiempo. ¿Sabes un poco de cómo es que surge esta historia de las marching bands en Estados Unidos? ¿Cómo es que se inician? Sí, mira, las bandas son muy integradas en el currículum escolar aquí en los Estados Unidos, y bandas específicamente porque después de la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos tiene un sistema de bandas militar muy grande. Y cuando se acabó la Primera Guerra Mundial, habían tantos soldados que tenían esta experiencia en bandas y toda Oh, esta formación, y entonces necesitaban trabajos. Entonces se fueron integrando a las escuelas, y desde ese tiempo, casi el siglo XX entero, las bandas son parte del currículum escolar de los Estados Unidos en todos los niveles. Y interesante. sí, y entonces por eso se integraron a los deportes, porque también los deportes son muy gran parte de las escuelas aquí, y entonces en todos los niveles, si hay un partido de fútbol americano, hay una banda de marcha. Entonces tenemos la buena fortuna que también de la popularidad de ese deporte se ha Claro, crecido, también ha pasado a las bandas, y por eso se ha wow. podido integrar tanto. Esa es una muy buena estrategia porque como que trabajan de la mano, van de la Sí. mano. Aquí llegó mucho esta famosa película Drumline, que todos la hemos visto, me acuerdo desde la época en la que yo estaba en el colegio y se veía que entrenan físicamente mucho también. Sí. O sea, hay un trabajo ahí físico muy fuerte para los músicos. ¿Qué de todo eso es verdad? Bueno, como todo, la película, todo es un poco de Hollywood, de show, pero hay mucha realidad que sí, las bandas hacen cosas que son son tan físicas que se tratan como un equipo de deportes. Cuando uno mira el Wow. esfuerzo que toma para tocar un instrumento, todos los movimientos, los tempos rápidos, sí, es como la actividad física es casi igual casi no, es igual que deportes. Wow, sí, claro. Yo creo que definitivamente no, ahí no es que está en la banda el que no es bueno para los deportes, sino acá también se necesita mucho físico, ¿verdad? Sí, Mucho sí, hay, físico. hay mucho entrenamiento físico, y también trabajamos muchos con los equipos de médicos, de doctores y los Wow. entrenadores para ejercicios y técnicas físicas también. Ahora, entrando ya un poco más en el tema, Ben, ¿existen en Estados Unidos diferentes tipos de bandas de marching bands o es que todas son, digamos, es como que una sola estructura, un solo nivel o existen diversos niveles de acuerdo, digamos, si es high school o si es universidad o no sé cómo lo catalogan? Cuéntanos un poco de eso. Las bandas de marchas aquí empiezan en la secundaria, que sería el high school. Oh, ya. Eh,
Hay bandas que empiezan en middle school, que sería de grados 6 a 8, pero hay muy pocas bandas y lo que hacen es muy simple y muy limitado. La mayoría se empiezan en el high school. Las bandas de high school participan en fútbol, pero también tienen un poco más de libertad porque ellos hacen muchas competencias. Entonces, el papel que ellos toman en el juego de fútbol es un poco más limitado y no hay mucha interacción con deportes fuera de fútbol. Entonces, las competencias grandes de banda que uno ve aquí en los Estados Unidos son de los high schools, porque ellos se enfocan en esas competencias, es parte de su currículum. Cuando uno llega a la universidad, las bandas universitarias aquí tienen una función diferente. Nosotros no hacemos competencias, no somos competitivas. La función de nosotros está relacionada a la universidad y los deportes. Entonces tocamos para el fútbol americano, el soccer, el fútbol, tocamos baloncesto de mujeres, voleibol. Tenemos mucho tipo de eventos. Entonces la función de nosotros es más de apoyo a la universidad y los deportes y más de entretenimiento y no necesariamente competitivo. Oh, ok. Entonces, no es que encuentres en un partido de fútbol una competencia entre bandas. No hay eso mucho, no. No, porque las bandas son fundadas y son de los departamentos atléticos. La mayoría de las bandas universitarias, todo tipo de apoyo de financia viene del departamento de atléticas o la universidad. Entonces, por eso las competencias no necesariamente ayudan a esa o sirven esa misión. Claro. No tienes total razón. Queremos agradecer a nuestros amigos que nos están viendo, amigos de Perú definitivamente, pero también de Panamá, de Chile, de Colombia, que se están conectando. Gracias por estar aquí con nosotros. Un saludo, un abrazo para todos y por supuesto para los que vienen del interior del Perú. Bien, Benjamin, y cuéntanos, vemos nosotros estas bandas tan grandes y para un director que no está acostumbrado, que normalmente trabaja en un ensamble de banda de concierto normal, ¿cómo hace un director de banda de marcha para que todos te puedan ver, para que te puedan seguir? ¿Es lo mismo el músico que está muy lejos digamos, a ti o el que está más cerca? ¿Cómo hacen para coordinar que toquen bien? ¿Qué herramientas utilizas para que ellos sepan cómo guiarse? Bueno, primero, para una banda tan grande se necesita ayuda y yo soy muy afortunado. Yo no soy el único director que tenemos. Tengo otro colega y entonces tengo bastante ayuda. Tenemos ayuda administrativa y también como somos una universidad y los estudiantes son mayores, yo tengo estudiantes de 19 a 22, 23 años, podemos emplear a los estudiantes para que ayuden. Entonces tenemos un equipo de líderes muy buenos. Entonces, primero se necesita ayuda y eso hemos creado una situación que sí hay mucha ayuda. Yo solo no, o nadie, no se puede hacer, es un trabajo muy grande para una persona. Claro, definitivamente es algo que una sola persona manejarlo, porque estamos hablando de cuántos músicos completos, digamos, tú has llegado a manejar, una banda de cuántos. Sí, nosotros a veces, la mayoría de las veces somos 350 músicos, Wow. pero hemos ido hasta casi 380 y un poquito más de eso. Wow. ¿Y cómo haces para que todos toquen a tiempo, todos toquen bien y no haya un delay y, digamos, no se sienta el desfase y se enrede todo? Sí, las técnicas de ensayos son parecidos como uno dirige, tú sabes, técnicas normal que uno dirige una banda de concierto, una banda pequeña. Lo que cambia es, hay muchos ajustes. Entonces, de la manera que uno ensaya, si uno ensaya una banda pequeña, a veces se puede ensayar la banda entera. Con una banda tan grande, se ensaya por partes. Entonces,
uno se ensaya los dos extremos que están más lejos. Entonces se hace ajustes así de cómo tocar. Nosotros tenemos 4 directores estudiantil que son los majors. Entonces se ensaya mucho para el elemento visual es muy importante porque con una banda tan grande las orejas es algo que no se puede confiar mucho porque a veces lo que escuchas no es como suena el grupo entero. Entonces yo creo que eso es el cambio más grande, es que se trabaja más con los ojos y la memoria de músculos. Se entrena mucho como sentir. Entonces yo ayudo mucho a los estudiantes como si se siente así, esta es la manera que tiene que hacer. No importa que tú creas que como se escuche o que tú veas, así es como se tiene que ensayar. Y entonces se van desarrollando los hábitos. Así es, a veces un poco difícil. Buenísimo, ¿no? Te entiendo. Yo creo que lo fundamental aquí es de fijo la parte visual, que puedan ellos ayudarse de la parte visual para poder tocar bien y, como tú dices, la memoria muscular que también nosotros trabajamos. ¿Y cómo es que tú haces la selección de los chicos? ¿Cómo es que cuando llegan tú sabes que ellos pueden ser parte de esta banda? ¿Cómo la integran? Sí, nosotros al nivel universitario, cuando empieza el curso, nosotros empezamos a promover los días de audiciones de bandas. Entonces, los estudiantes primeros aplican a la universidad y cuando están aceptados a la universidad, entonces le hacemos una audición que le requerimos que toquen escalas, solos, material preparado y damos lectura a vista también. Entonces todos los estudiantes de la banda de nosotros llegan con experiencia, que es lo más diferente de una banda universitaria a una banda de high school, que una banda de high school a lo mejor los estudiantes tienen experiencia musical, pero nunca han marchado, entonces se le están enseñando a marchar. Entonces, claro, como una banda de high school ensaya un solo programa, un solo espectáculo por 3 o 4 meses, nosotros estamos cambiando de espectáculo cada partido. Entonces, como les dije, ese partido que vieron tomó una semana de ensayo. Fueron 3 ensayos y teníamos ¡Wow! Impresionante. Entonces, por eso podemos cambiar así tan rápido, porque ya tienen esa formación de marcha y de música también. Claro. Y ven, acá nos están preguntando mucho, ¿qué programa utilizas? ¿Podremos un poquito ver cómo es que tú armas tus coreografías? ¿Nos puedes compartir un poco cómo es que trabajas con esto, por favor, para enseñarnos un poco a todos? Sí, les voy a mostrar. El programa se llama Pyware, P-Y-W-A-R-E. Es un software, es un poco caro, pero lo bueno que tiene es que se pueden compartir el programa. Como yo tengo un programa y lo puedo compartir con 6 personas, entonces yo compré el software para mi universidad y lo pueden usar los directores, o yo puedo tener versiones múltiples. Entonces es un programa como de diseño gráfico, y déjame compartir aquí ustedes. Sí. Aquí la pantalla. Aquí pueden ver el programa aquí. Todavía no. ¿Puedes escribir aquí en el private chat el nombre para que lo podamos publicar aquí, por favor, Ben? Ahora sí estamos viendo. Bueno. Entonces, mira, está diseñado el campo atrás que ven los cuadritos. Ese es el campo de fútbol americano. Está a las mismas dimensiones que el campo de fútbol y está dividido por pasos. Entonces, cada cuadrito es un paso que nosotros ensayamos aquí. Todo esto se puede adaptar al lugar donde ustedes hagan su espectáculo. En Japón se usa mucho las canchas de baloncestos. Entonces las medidas están diseñadas a las canchas de baloncestos. En Europa se usa mucho los campos de fútbol. Entonces el terreno está diseñado para el campo de fútbol. Eso todo se puede cambiar.
Entonces, aquí lo que ven, cada color que ven y cada puntico son marchantes, estudiantes. Entonces, aquí se puede Wow, diseñar y este es un show de héroes. Entonces, esta es wow, el tema de Superman. Superman. Entonces, Buenísimo. entonces, eso te dice todo, te puede decir la distancia, el paso, se puede animar con música. Aquí no tengo el file de sonido, pero también se puede ver el perspectivo, se puede cambiar para que uno vea cómo va a lucir las formaciones. Interesante. Eh, ¿Y cuánto te demoras tú en crear una plantilla aquí? Depende de, vaya, yo a veces puedo hacer 1 o 2 semanas, 1 o 2 semanas en escribir los programas. A veces que me es muy fácil escribir porque no hay muchas plantillas o este programa también tiene muchas funciones de programa de escribir que yo puedo hacer cut and paste. Ya, Entonces, si hago una formación, una plantilla que es igual en los dos lados del campo, la diseño de un lado y lo copio y ¿cómo se llama? claro. Paste así, igual con los mismos, Y lo pegas, claro. y lo pego con los mismos comandos que hago como Word o cualquier tipo de... Oye, sabes que acá no se usa nada de eso, no tenemos no la costumbre ni bueno, ni conocemos esos programas. Aquí, bueno, la verdad, la gran mayoría lo que trabaja es de pura memoria, ¿no? Va trabajando, va creándolo en su cabeza, toma apuntes y vamos armándolo, ¿no? Yo creo que muchos nos están preguntando, hablan sobre cómo podríamos, cómo podríamos llegar, digamos, a manejar algo similar. Dice que acá, es cierto, tenemos una fiesta. Ajá, ahí justo están colocando ese anuncio. Saludos desde Puno. Te cuento un poco, Benjamin. Puno es una ciudad que queda al sur del Perú, frontera con Bolivia, donde está el lago Titicaca. Eh, eh, Bien nos menciona acá, nosotros tenemos un evento, que es el evento por la fiesta de la Candelaria. Es una fiesta que todos los años se celebra, si mal no recuerdo, en el mes de febrero. Y desfilan muchas comparsas de danzas folclóricas de la región, que tiene danzas bellísimas, pero de manera particular son acompañadas por bandas que tocan repertorio tradicional en formato de marching band, de esa marching band tradicional peruana. Y llegan a ser comparsas muy grandes, no de un trabajo de estadio de fútbol, sino de más bien como de parade, de desfile, de pasacalle, ¿verdad? Y bueno, llegan a ser muchísimos músicos, como bien mencionan acá, como a más de 500 músicos, y desde ya te están invitando nuestro querido amigo David, Joel, Charca, Noblea, un saludo, gracias por ese comentario. Te están invitando, Ben, para que vayas a presenciar este evento que se hace en la ciudad de Puno, en el altiplano. Es una ciudad a mucha altura, estamos hablando más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, es bien alto, y ahí tocan. Y son bandas grandes. Ayúdanos y cuéntanos cómo es que tú ordenas cuando te toca hacer un trabajo de parade ¿cómo se llama? En tu banda. ¿Qué instrumento pones primero? ¿Cuál en el medio? ¿Cuál al final? ¿Y por qué? Sí, bueno, cuando hacemos los desfiles, primero uno tiene que tomar en consideración cómo es el camino del desfile y para nosotros la mayoría de las veces las personas te van a oír hacia adelante, así que la banda va Ujú. marchando por una calle y entonces el público está adelante, no necesariamente a los lados o atrás. Entonces cuando se Importante. diseña la formación de desfile, la mayoría de las veces se ponen los metales adelante, porque ese es el sonido más poderoso. Entonces, eso siempre hay un poco de variación, no hay una manera estándar, pero Ya, a mí me gustan los trombones primero, ok, porque los trombones de varas necesitan su espacio. Entonces, me ¿verdad? gusta tenerlos adelante para que le dan un poquito más de espacio y que no afecten el bloque hacia atrás. Interesante. Entonces ponemos los trombones, los euphonium,
los melofón y las trompetas. So, como de atrás de adelante, como en la orden de la partitura. Las Claro, trompetas adelante, melofón, baritón, los trombones primero en el desfile. Entonces, la batería, la percusión va en el centro y depende del tamaño de la banda, las tubas se ponen o atrás de la batería en las bandas grandes. En la banda de nosotros que tenemos 24 tubas, las ponemos wow, los ponemos atrás de la batería. ya, Se pueden poner adelante. La batería y las tubas tienen que ir en el medio en del el tronco. medio, Sí. ya, ya Y entiendo. entonces las maderas también de la orden de partitura, pero de atrás para adelante. Los saxofones, los clarinetes y las flautas o los pícolos. Al final, Sí. interesante. Entonces las banderas o si hay bailarines o otro tipo de grupo visual siempre se pone adelante de los músicos. Ya. Porque ellos se anuncia la presentación de la banda y también en los Estados Unidos se acostumbra en algún momento del desfile parar y como tocar no hacia el frente, pero como hacia el lado. Entonces, cuando paramos hacia el lado, entonces en el bloque tenemos la percusión y las tubas en el medio y entonces los metales y las maderas a ambos lados del bajo. Interesante, Entonces, eso interesante. ayuda a que suene lleno y que no tenemos problemas con el tiempo y tocando juntos. Buenísimo, buenísimo. De verdad que ese es un punto muy importante porque la verdad para nosotros, yo creo que en general con las bandas sinfónicas también, a veces la distribución, tú sabes que hay muchas distribuciones, muchos argumentos por los cuales una o de otra manera es más conveniente. Y en el trabajo de marcha, yo creo que aquí, en nuestra región, sobre todo, sí sería bueno entender un poco cómo trabajar mejor para, digamos, que sea más funcional, ¿no? Sí, también eso se puede ajustar un poco. Si es una banda muy pequeña, se puede poner la percusión hacia atrás y se puede poner en orden de partitura las tubas, Ese, el metal. ese, ese es un buen punto. Ven, cuéntanos, imagínate que tenemos y nos están escuchando ahorita a muchos amigos quizás que están comenzando con una banda en su colegio. Acá te cuento un poco para que comprendas un poco más cómo funciona. En Perú, la gran mayoría de bandas están en el sector escolar, en high school. Eh, Generalmente en las universidades no tenemos muchas bandas, ni bandas, ni, primero que no tenemos bandas de marcha en lo absoluto, en las universidades no hay, no existe el campeonato de fútbol o de deportes y la banda, eso no existe aquí. Y bandas sinfónicas son muy poquitas, hay muy poquitas. Entonces, el grueso, por así decir, el grande de las bandas de marcha está en los colegios, en las escuelas, en high school. Entonces, digamos que hay un profesor que nos está escuchando ahora y él dice, yo quiero comenzar con mi banda de marcha. No existe todavía mi banda en esta institución. Tengo un presupuesto. ¿Con qué comienzo primero? ¿Cuál sería lo mínimo y para yo decir que con eso puedo tener la base para comenzar a ir poco a poco creciendo? ¿Qué recomendarías tú, Ben? Primero, si hay una banda formada en la escuela, no importa el tamaño de la banda, si es una banda que puede tocar música sinfónica de 20, 15, 30 o más estudiantes, se puede intentar una banda de marcha. Lo más importante yo creo es que se tiene que desarrollar la música. Mientras más avanzado estén en el área de música los estudiantes, más fácil va a ser para enseñarle la marcha. Si un estudiante tiene mucha dificultad tocando su instrumento sentado en un asiento, imagínate cuando esté Eso. poniendo un pie. Entonces se trata de primero enfocarse en la música primero y después empezar a introducir la marcha poco a poco. Y que, sí, entendido. ¿Y qué pasa? Entonces, imagínate que ya, en otro caso, no existe en esa institución músicos, no hay. Recién quieren implementar el trabajo y quieren comenzar con una banda de marcha. Hay un presupuesto, X cantidad de dólares para comprar,
¿qué se compra primero? Y para comenzar, digamos. Sí, bueno, en esta situación, ¿hubiera una banda de conciertos o no hay banda y van a No empezar? hay, No hay banda. no hay nada. Hay un profesor, hay un equipo quizás que pueden enseñar, pero quieren comenzar con banda de marcha, Primero se necesita la sección de percusión. La percusión es muy importante percusión. y se compraría en muchas situaciones. Los instrumentos se pueden usar, el bombo, el redol, se pueden usar también para banda de conciertos. Entonces, mirar Ujú. a instrumentos que le dan a uno esa flexibilidad para no, porque si se compra un set de instrumentos para cada actividad, eso va a ser Muy muy costoso. caro. Pero primero se tendría que empezar con la percusión y poco a poco comprar los instrumentos más caros que los estudiantes no pueden, que son muy difíciles para comprar. Una flauta puede ser que sea más fácil para un estudiante comprar o rentar o buscar que una tuba. Entonces empezaría con los instrumentos más caros, las tubas, los barítonos, los trombones, y poco a poco ir comprando o buscando instrumentos hasta que se llene la banda. Pero empezar con los más caros y los más costosos. Esos, hasta en la banda de nosotros, los estudiantes no tienen sus propias tubas, no tienen sus propios Claro. micrófonos. Todos esos instrumentos se ha comprado la banda durante años y se siguen planeando para comprar nuevos y arreglar. Eso es lo tenemos nosotros como organización. Acá tenemos un mensaje de José Quesquén, dice buenas noches. En Chiclayo, Lambayeque, que es en la zona norte del Perú, se hizo el intento de reunir varias bandas de colegios de educación secundaria, los high school. El problema fue sostener el ritmo. ¿Qué podemos hacer, por favor? Porque nos gustaría volver a intentarlo. ¿Cómo, o sea, realmente yo me imagino que tú hablabas de que tienes otros miembros más que te ayudan en la dirección, Sí. ¿no? Pero si tú diriges una banda de 350 y nosotros estamos hablando de no mucho, quizás de 100, y ya es difícil sostener el ritmo, ¿cómo hacemos? Cuando tú dices, porque aquí los cubanos usamos esa frase un poco diferente, el ritmo de la banda tocando juntos o el ritmo y el entusiasmo de la banda en reunirse y como seguir ensayando. Oh, no, 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 no. Del ritmo de Keep the Pulse. Sí, sí. Sí. Bueno, primero nosotros usamos mucho el metrónomo. Eh, Ya. Usamos mucho metrónomo y lo amplificamos. Entonces, Ah, lo nosotros amplifican. O sea, tienen parlantes. sí, sí, tenemos un parlante móvil que usamos y ponemos ese metrónomo detrás de la batería. Como nosotros estamos Wow. a tan distancia, tan lejos, tenemos el metrónomo detrás de la batería. Pero cuando yo enseñaba mi banda de secundaria, mi primer trabajo, era solamente 30 miembros. Entonces Ya. poníamos el metrónomo atrás del terreno, del campo, y lo amplificamos. Entonces, ellos pueden escuchar el El, ritmo el bien beat. fijo y los enseñamos a cómo ajustar, porque cuando uno sale, mientras más se aleja del centro y del sonido, se tiene que hacer más ajustes. Entonces se le enseña qué tipo Wow. de ajustes hacer, depende de qué lejos estén del sonido. Pero el metrónomo es lo más valioso y amplificar ese metrónomo. El metrónomo, y quizás podríamos, para responder a nuestro amigo José, decirle que la parte visual, como mencionabas al principio, es muy importante. Es decir, eh, no solamente basta con, o quizás no hay que solamente apoyarse en el oído, en querer escuchar, sino más bien en la parte visual, porque ahí es donde vas a poder reaccionar mejor a los cambios. Y también cuando se ensaya, el director, el drum major, está con el metrónomo. Entonces, Wow. el metrónomo ayuda ¿cómo se llama? La memoria muscular. Entonces, también se ensaya con el metrónomo apagado para también enseñar la vista. Pero lo bueno del metrónomo es que lo mantiene siempre en tiempo. Entonces, se va desarrollando ese sentido de ritmo y poco a poco se le va quitando el metrónomo
Y también eso cuesta un poco trabajo, pero pues, uno Me se lo imagino. planea y poco a poco uno va viendo que esos estudiantes ya tienen el ritmo ya en esa memoria muscular. Entonces, por Ya. eso, también hay que aprender a usarlo. Eso no es solamente prender el metrónomo y ya, es un Sí, poco más de detalle en eso. sí, buenísimo. Teníamos un mensaje, lo podemos volver a colocar, por favor, porque quería hacer mención. Ahí está, David te agradece por el gran consejo, Benjamin, sobre el orden de los músicos para tener una mejor interpretación. Lo va a poner en práctica en Puno como coreógrafo, porque él trabaja ya y de muchas bandas unificadas. O sea, él trabaja justo haciendo, juntando a varias bandas, haciendo trabajo. Saludos para David, Joel, y esperamos pues tener la oportunidad de estar por allá, por Puno, y poder disfrutar de un espectáculo acompañado del maestro Benjamin y ver cómo funcionan las bandas en el sur del Perú. Qué bonito, muchas gracias, qué bueno que sirva esta charla para ayudar. Eh, y es cierto, el director entonces, Benjamin, cuando tú estás allí encima del podium, bueno, que es como una escalera, ¿verdad? Arriba, eh, tú escuchas, no escuchas todo exactamente al mismo tiempo. ¿Cómo te guías? Tú también te puede confundir un poco, entonces. Sí, es algo que cuando se está ensayando la banda se tiene que aprender a veces a escuchar por partes, porque si se escucha todo a la misma vez, el sonido se vuelve loco uno. ¿Dónde Se abruma, empieza? Sí. sí, te abruma, Entonces, sí. sí, hay veces que yo escucho solamente para técnicas de tiempo, a veces que escucho para balance, para afinación, entonces se va arreglando por parte. El proceso de Wow. ensayo no es muy diferente a una banda de concierto. Lo que se va uno, primero va por partes y va poniendo todo, vamos a ensayar la marcha solamente, sin música, vamos a Yeah. tocarlo sin mover, ahora vamos a agregarle, tú sabes, la marcha ahora, se va haciendo separando por paso. Y tú te encargas de todo, tú también ves la parte del movimiento porque es impresionante el movimiento, o sea, es decir, cómo ellos tienen que estar de rectos y los pies que los hacen de una manera muy particular, la verdad que pareciera que no se movieran de la cintura para arriba. Tú también te encargas de enseñar eso. Sí, también lo único que yo no, cuando uno ve la banda mía, vas a ver que hay color guard como banderas. Ya, sí, sí. Tengo una persona que hace la coreografía de esos y que tienen las batutas, los twirlers, también en esas áreas me ayudan. Yo no hago esa coreografía, no conozco del baile y ese tipo de, Ya. pero sí, las técnicas de marcha también De los y pasos, sí, ¿no? los pasos, los diseños, la música, eso lo ensayo yo. Wow, wow, wow. Interesante, interesante. Dice, ah, por aquí nos dicen en Cuba se baila. Pues claro que se baila en Cuba, ¿no? Yo sé bailar, que no me pongas tú sabes, algo así, eso sí, no sé. Claro, claro que sí. Y, Pero entonces, Carlos, para una pregunta que vi que sí, la de sí, percusión, una cosa que todo que me escuchen, escuchar para yo hablando y las técnicas, no hay una sola técnica que se pueda aplicar para todas situaciones. Cada banda es diferente. Entonces, por eso, para una banda grande que la percusión va en el medio, eso mismo, una banda pequeña, la percusión funciona mejor atrás o la claro. combinación de instrumentos, todo se adapta usando más o menos los mismos conceptos a la banda que uno está ensayando ahora. Eso sí es muy importante, queridos amigos. Es cierto, la distribución va a depender bien de cómo es que tenemos, en qué dimensiones tenemos nuestra banda, como dice el maestro. Yo creo que el trabajo más difícil, y ahora que te escucho contarlo, Benjamin, la verdad me emociona, porque es un poco salir de lo habitual, tener un espacio abierto tan grande, me imagino la cancha, el estadio, funciona con gente diferente de cuando no hay gente. Suena distinto también la respuesta, ¿no? Sí. ¿Cómo trabajar los volúmenes? ¿Cómo saber cuando trabajas musicalidad y cuando suena bulla? O sea, ¿cómo hacer eso?
más o menos como ya llevamos, nosotros siempre hacemos, ensayamos en el mismo lugar y hacemos espectáculos en el mismo estadio. Uno se va aprendiendo cómo funciona. Entonces, nosotros ensayamos en un lugar de aire libre y es muy fácil que la banda suene muy fuerte. O diga, es muy difícil que la banda suene muy fuerte. Entonces, cuando llegamos al estadio, eso nos ayuda a nosotros, pero porque ya estamos acostumbrados a tocar muy fuerte y entonces uno va ayudando a los estudiantes. A veces que ya ellos sé reconocer si algo no suena de una manera en el campo de ensayo de nosotros, que es un parqueo de autos de cemento. Yo sé que cómo va a sonar, cómo eso va a sonar en el estadio, entonces yo los ayudo a adaptar. También si vamos a tocar en la cancha de básquetbol, que es adentro, baloncesto, yo sé que si tocan de esa manera, cómo va a sonar en ese estadio. Entonces yo los ayudo a adaptar. Entonces igual, memoria muscular, ya uno se sabe cómo va a sonar en ese local y se adapta y se trabaja de esa manera. Aunque a veces no le suene bien a uno en el lugar de ensayo. Wow, no, ese tema es un tema bastante importante porque no es lo mismo. Aquí yo puedo decirte que sí tenemos mucha dificultad. Se nota la diferencia cuando la agrupación toca en concierto, en un teatro, en un auditorio, y cuando tocan afuera, en marcha, y a veces cuando tocan inclusive la música de marcha, suena muy fuerte todo, desbalanceado, como los espacios a veces son abiertos con gente, a veces son abiertos sin gente, a veces son con unos, no sé cómo decir esto, son como unos, con mucho reverberancia porque tiene mucho rebote el sonido, porque es una especie de estadio cerrado y es horrible porque todo no se entiende. Entonces es muy complejo para el trabajo de calidad. ¿Cómo lograr trabajo de calidad para las bandas de marcha? Eso sí nos cuesta bastante. Eh, En una situación así, cuando uno más o menos no sabe dónde va a estar dando los conciertos, más o menos si uno se entrena como en algo general, que uno maneja los balances de una manera que más o menos uno esté contento, que nadie esté tocando más fuerte que necesita, y entonces se trabaja en esa memoria muscular. Y cuando uno llega a ese espacio que no se conoce, uno como director o le puede ayudar a los estudiantes, no necesariamente en cambiar, pero en ayudarlo que, mira, ensayamos de esta manera y vamos a tocar de esta manera, para que no se pongan así, porque uno se puede sí, volver muy así, es muy difícil. Nosotros, hay algunos estadios que son dome, que son adentro. Entonces eso es muy difícil para nosotros que nunca ensayamos en ese tipo de estadio. Y cuando llegamos a ese estadio, lo que yo le digo a los estudiantes es que toquen como ensayamos y mira, en esta situación no se puede escuchar porque hay mucha reverberación. Ya yo sé que ya. como estamos adentro, entonces lo ayudo de esa manera. Toque como ensayamos, pero no te guíes por las orejas. No, solamente mira y confía que eso va a estar bien. Entonces, tú como director le ayudas, digamos, a nivelar el balance, a pedirle más o a pedirle menos, aunque ellos no sepan bien lo que está ocurriendo, pero hacen caso, digamos. Sí, sí, y ellos siempre estamos entrenados de esta manera, que aunque algo sea muy difícil, ya sabemos que vamos a marchar y tocar de esta forma y más o menos eso va a sonar bien. Ahora, no podemos controlar dónde estamos tocando, pero eso no va a hacer que la banda no esté buena ensayada, eso va a ser el espacio. Y a veces Claro. sí, no hay control, hay espacios que una banda de este tipo nunca va a sonar bien. Pero eso Es- está fuera del control de nosotros, no hay nada que sí, hacer. ese es el problema. Mucho ocurre en estos espacios de canchas que tienen un techo como de hangar Sí. y que es horrible porque encima es de metal y rebota mucho y aquí hay bastante de eso y eso hace que no se aprecie el trabajo que se hace, ¿no? Entonces,
Sí, eso a veces se puede ajustar, pero hay veces que, tú sabes, podemos hacer todo lo que podemos hacer y ya. No, tienes toda la razón. Me preguntan aquí de México, Jonathan Reyes. Dice, ¿existe alguna bibliografía acerca de los fundamentos ergonómicos para posturas en drills? ¿Existe eso? Fundamentos. Sí, como cuando dices para posturas en los drills, sería los movimientos que se hacen. Exacto. Sí, sí, sí. Eh, sí, yo he visto algunos, no es como algo que sea muy famoso, pero diferentes. Hay personas que solamente se dedican a escribir drills. Entonces, esas personas individuales han hecho libros. Yo miraría, se lo voy a poner en el chat. Ya. También nos están preguntando, muchos te están dejando por acá su correo porque quieren compartir contigo videos de sus bandas para que puedas tú también dar su opinión, dar tu opinión. Creo que por ahí era uno de los correos, salía por ahí también. Aquí está José, ahí está David, justo me decía, a ver, que nos deje su correo, que nos deje su correo el doctor Benjamín para mandarle el video del 2022. Ahí está. A ver, Dacha. Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, sí. Igual acá está el correo de este maestro. Igual también, si tú nos autorizas, podemos publicar tu correo, Benjamin. sí, sí, por favor, sí. Todo eso es. Entonces, muchas gracias. El maestro Ben comparte entonces con nosotros su correo para todos aquellos que quieran compartir un material audiovisual que tengan de sus bandas de marcha y obtener pues algún feedback de parte del maestro Lorenzo para ayudar a mejorar el trabajo de nuestras bandas. Acá convertido también, si podemos sacar también ahí está el correo, perfecto, lorenzo@uarc.edu. lorenzo@uarc.edu. Y nos está compartiendo también el nombre de una bibliografía que podríamos buscar acerca de, digamos, de las posturas, de las poses, ¿verdad? Que podríamos utilizar. Si podemos colocarla, por favor. Eso es como, así es como se Ahí dice está. en inglés. Es que como el español no me cuesta trabajo, pero lo que es un poco difícil para mí es que como yo estoy acostumbrado a ensayar y toda mi formación educativa de bandas, y especialmente bandas de marcha, ha sido en inglés, a veces me cuesta un trabajo, como, ¿cómo se traduce esto? Y como, tú sabes, algo específico de banda y de música, eso es lo que me cuesta trabajo a mí, a veces. No, para todos, el lenguaje técnico siempre es un problema al momento de traducir. Sí. Entonces es normal. Y si ya estás acostumbrado a manejarlo en inglés, entonces con mayor razón. Pero no, no, pierde cuidado. ¿Qué tenemos también? Es cierto que hay campamentos, digamos, con varias bandas de estas marching bands. ¿Cómo es que existen? ¿Se desarrollan? Cuéntanos un poco, Benjamin. Eso es muy común aquí, los campamentos. Porque estamos unidos a las escuelas, podemos tener estos campamentos y estas actividades que pueden durar de fin de semana o de hasta semana. Por ejemplo, en la universidad de nosotros, los estudiantes se mudan una semana antes que empiecen las clases. Entonces, Wow. esa semana antes que empiezan las clases, ese es el campamento de entrenamiento de nosotros. Porque hay veces que nosotros tenemos el primer partido a la segunda semana de las clases. Entonces, nosotros estamos ensayando esa semana de 8 a la mañana a 8 de la noche. El día entero tenemos partes de marcha, partes de música, seccional. Wow. Sí, eso es algo muy común que las escuelas ayudan mucho
porque entonces tenemos los locales para ensayar. A veces, como en el caso de la universidad, muchos de los estudiantes viven en la universidad. Por eso pueden, Claro. pero también bandas comunitarias pueden hacer esos campamentos. Se tienen que organizar y planear a veces cómo darle comida, cómo dar el horario, los locales, así. Eso es algo que no es tan difícil, no es algo que es muy costoso si te tienen los recursos, el lugar. Interesante. Yo la verdad esto de los campamentos es algo que tenemos que es muy, muy nuevo para nosotros porque está comenzando ya a realizarse. En nuestro país están comenzando a funcionar los campamentos. No es tan común que esté inserto, digamos, dentro del trabajo regular. Es más bien como una propuesta independiente que está comenzando a surgir, pero la verdad es un tema muy, muy importante porque vemos mucho, nos llega mucha, mucha información, no solamente de maestros que nos cuentan, sino hasta de las películas y series, salen los campamentos de bandas y todo esto, ¿verdad? Es Y muy común aquí. exacto, exacto, es muy común. Siguen llegando algunas preguntas, nos dicen, ¿cómo es que, si tú es que tú eres el que cree, el que imagina la coreografía, o tienes un equipo de gente que arma la coreografía por ti? Tenemos un equipo que ayuda. Yo a veces hago los arreglos. A mí me gusta arreglar la música. Yo a veces arreglo la música y a veces escribo el drill. Lo que sí me ayuda es la coreografía de las banderas y la música de percusión. Yo, como soy trombonista, yo sé de percusión, puedo enseñar, pero eso no es mi especialidad. Entonces, tengo estudiantes a veces que escriben las partes de percusiones y a veces compro arreglos o tengo a otra persona que me ayuda, porque nosotros hacemos 6 espectáculos cada año. Wow. Entonces, a veces para dirigir la banda y escribir todos esos programas, no se puede hacer todo. Sí, es bien, bien pesado, bien pesado. Me comentan que tenemos ahora con nosotros a una querida amiga de ProBandas. Ella es directora de Corfobae, que es la Corporación de Bandas Estudiantiles de Chile. Es de Chile. Ellos trabajan muy de la mano con ProBandas y están muy animados en promover un programa de bandas atléticas también en Chile. Así es que damos la bienvenida, por favor, a Dafne Rojas. ¿Cómo estás, Dafne? Hola Carlos, Qué muchas gusto gracias. tenerte, bienvenida. Igual, Carlos, qué gusto volver a encontrarte en Sí, esta te conversación. presento al maestro Benjamin Lorenzo. ¿Cómo Hola, está, maestro? muy Un bien. gusto saludarlo. Mucho gusto. Excelente, muchísimas gracias por esta oportunidad. Yo la verdad es que le quiero robar solo unos minutitos porque me imagino que tiene bastante tema que dialogar con la audiencia, ¿no? Sí, efectivamente, soy la directora de la Corporación de Fomento de Bandas Estudiantiles de Chile. Y nosotros nos encontramos ya hace un par de años intentando implementar el proyecto de bandas que le hemos denominado bandas atléticas aquí en Chile. Bueno, en Chile las bandas no es un asunto de gran respaldo, digamos, por los sectores público y privado, pero nosotros como institución hemos insistido siempre en este movimiento y creemos que en este momento, sobre todo, donde sin duda, las personas vamos a querer salir a un espacio más libre, a disfrutar de espacios bastante más entretenidos. Creemos que este proyecto puede ser de gran impacto. Ahora, lo que nos pasa es que somos pocos quienes conocemos de este tema. Hoy día yo no me incluyo en ello. Tenemos hoy a nuestro vicepresidente, que es Javier Contreras, quien estudió este tema en Estados Unidos, más que nada lo analizó, y algún par de profesores que tienen alguna experiencia en la materia.
pero también estamos recién empezando, así que sería muy interesante contar con este tremendo apoyo que nos está brindando Probandas Latinoamericana, especialmente desde Perú. Qué bien, qué bien. Sí, eso es lo más importante, la educación, compartir todo el conocimientos y las técnicas con eventos así, que estos intercambios de ideas y estas charlas son muy beneficiales. Eso es algo que sí ayuda mucho. Excelente, maestro. ¿Cómo, la verdad, el tema es cómo se puede? Porque yo trabajo desde más la gestión más que el tecnicismo, que sin duda usted, maestro, es quien lo tiene. En algún momento me encantaría poder ver si Probanda nos permite un diálogo con los especialistas que tenemos en Chile en esta materia, de manera que pudieran ustedes hacer un lazo más interesante y poder ir viendo cómo podemos implementar este proyecto. Sí, eso sí, es algo que se tiene que hacer poco a poco. La ventaja que hay aquí en los Estados Unidos es que la educación viene al nivel escolar. Entonces, cuando uno ya es el director de la banda, ha recibido clases sobre de marcha, ya sabe sobre arreglos. Entonces, cuando hay una situación que esto no ha pasado, lo que se tiene que crear esa infraestructura para poder proveer esas clases poco a poco. Igual se tiene una charla sobre técnicas de ensayo solamente. Y eso se puede crear un curso que hasta puede durar, tú sabes. No solamente aquí en los Estados Unidos se siguen desarrollando este intercambio de ideas y esa educación hasta el nivel profesional, que hay conferencias y se siguen añadiendo este tipo de eventos. Entonces se tienen que empezar poco a poco creando esta oportunidad para que los otros directores puedan empezar a, conocer estas ideas, aplicar y empezar a crecer como maestros, como expertos en esa área. Procesos, Sí, por etapas. un proceso educacional que no tiene que ser a nivel escolar, se puede hacer a nivel profesional. A nivel profesional, en inglés se llama professional development. Cada maestro aquí escolar atiende una vez al mes, se dice professional development, y esas son diferentes clases en su asignatura. En el caso de nosotros sería banda. Entonces, algo así que funcione como en el sistema que ustedes tienen, que poco a poco se desarrolle esos directores y ese conocimiento. Yo creo que podríamos, perdóneme que interrumpa, pero yo creo que podríamos trabajar muy de la mano entre Probandas y Corfobae, teniendo el asesoramiento coordinado con el maestro Lorenzo para fomentar unos talleres de capacitación, porque este Professional Development, acá también lo tenemos, pero falta orientarlo mucho hacia el lado de las marching bands. Eso aquí en Perú falta muchísimo, ¿no? Si bien hemos dado mucha energía al trabajo del desarrollo de bandas sinfónicas y ha dado sus frutos, ha tenido mucho buen resultado en estos 10 últimos años de trabajo fuerte. Yo creo que falta más también ir mirando el trabajo de las bandas de marcha, de las bandas de pasacalle, que es algo muy propio de nosotros. Falta atender bien y sí podríamos comenzar a pensar en hacer un trabajo que capacite a profesores, no solamente en el trabajo solo musical, sino en el trabajo de gestión, Yo creo que podríamos hacer algo bonito junto con Forba en Chile. Yo creo que sería algo muy lindo, la verdad. Excelente, excelente, Carlos. Muchísimas gracias, maestro. Esto ha sido para nosotros un primer acercamiento y por supuesto vamos a seguir con esto que Carlos muy bien nos enlaza para seguir conversando en más interno estas materias. Es muy importante para nosotros poder sentir la asesoría de Probandas Latinoamericanas y usted, maestro.
Muchísimas gracias. Mucho gusto, gracias. Gracias, Dagne, por acompañarnos. Un saludo muy grande para todos nuestros amigos de Corfovai en Chile. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Que estén bien, man. Qué lindo poder tener a nuestros amigos de Chile que también se preocupan y también se quieren interesar mucho por este trabajo, ¿no? Nos llegan muchos comentarios, la verdad, ven, hay mucha gente preguntando muchísimas cosas, muchos quieren saber sobre cómo mejorar el trabajo. Hay muchas preguntas, sobre todo por el trabajo miren, acá tenemos en cuanto a las características de los arreglos para que funcionen a campo abierto, porque han tenido problemas con arreglos que son muy bonitos, pero que en campo abierto no se aprecian. También, bueno, ya mencionó el maestro Lorenzo al inicio el software con el que trabaja para poder armar estas coreografías impresionantes, estas grandes coreografías forman figuras en el campo, que es algo realmente impresionante. Ya lo mencionó, por ahí estaba colocado el nombre del programa, el software, que dicho sea de paso, tú me comentabas en off que este software existen dos más o menos, pero digamos que este es el más conocido, el más reconocido también, ¿verdad? Sí, para escribir drills, este es vaya, no voy a decir el único, pero este es el que más se usa. Todos los otros software son muy pequeños o no son tan poderosos como este programa. Este es el estándar, más o menos. Genial. Pero en arreglos hay muchos tipos de software. Está Finalis, Sibelius, hay hasta algunos que son gratis. Noteflight, hay diferentes, cualquiera que uno tenga, eso es una manera de preferencia. Sí. Yo creo que en eso sí, en lo que es edición de música, sí estamos más familiarizados con el trabajo de edición, pero a veces se les complica mucho porque eligen un repertorio y no funciona en diferentes espacios y eso es un trabajo pues que de seguro les causa algún problema. ¿Cómo logran coordinar? Nos pregunta Jonathan Reyes. ¿Cómo lograr coordinar los diferentes horarios? Ese es un tema bien delicado, ¿sabes, Ben? Porque ¿cómo haces? Bueno, me imagino que como están en la universidad y tienen pues una beca, eso lo hace un poquito, digamos, más manejable, pero los horarios de tantos alumnos para que puedan coincidir, ¿no? Porque son de diferentes carreras. Sí, bueno, eso es algo que nosotros como somos clases, los ensayos de nosotros es el horario de clase. Entonces, antes de todos, cuando un muchacho entra en el programa de nosotros, ya ellos saben que martes, miércoles y viernes de 3:30 a 5:30 de la tarde ensayamos. Entonces, esa es la hora de la clase. Porque somos un grupo tan grande y por eso es muy difícil coordinar todos los schedules. No hacemos prácticas que no estén fuera del horario. Entonces yo mando el calendario de nosotros, que es el horario de la clase, se los mando en agosto. Y de agosto a diciembre ya está todo planeado. Entonces por eso se puede coordinar así. Wow. Pregunta. Tú dices que la clase, pero no es una clase con créditos, tú no calificas. Sí, es una clase. Wow. O Igual sea, secundaria, igual en el middle school, es una clase. Wow. Entonces quiere decir que esto, o sea, ellos tienen que estar porque también es una calificación que van a recibir al final del semestre. Sí. Interesante. Y por eso también, si hay alguna manera de establecer eso en el sistema escolar, eso le da más, como más weight, más validad al ensamble. Yo creo que eso falta bastante y quizás deberíamos un poco trabajar nosotros en Latinoamérica en general para reforzar, digamos, este vínculo y que no sea algo divorciado, algo separado. Porque como bien menciona el maestro Lorenzo, eso hace que esto tenga menos importancia, que quizás esto no le presten la atención debida, pero si esto logramos un poquito vincularlo a la estructura misma, ya sea del high school o de la universidad, va a ser mucho más fácil trabajar con los mismos chicos, motivarlos también, tener más
más presupuesto también de la misma institución, va a ser algo mucho más concatenado. ¿Cómo están trabajando? Acá nos mandan muchos saludos a Alfredo Díaz, mi querido amigo. Grandes momentos compartimos en la banda escolar. Alfredo, un saludo y un abrazo grande, querido Alfredo, trompetista, primer trompeta de la banda del colegio cuando yo aprendí a tocar el trombón ahí en high school. Un abrazo, Alfredito, qué gusto que estés viendo la transmisión. Nos comentan también, Benjamin, ¿cómo estás trabajando ahora en estos tiempos de pandemia? Bueno, estamos es un poco difícil. Cuando aquí las clases en marzo ya nos despedimos y fuimos online, virtual, y hicimos unos cuantos proyecticos como grabaciones de música que le mandaba a los estudiantes un click track y me mandaban su grabación y pusimos unas cuantas, 2 o 3 obras así de esa manera. Ahora en este semestre vamos a empezar a reunirnos en personas, pero eso no es muy seguro. El clima aquí está con la pandemia que en cualquier minuto podemos volver a hacer clases virtuales. Entonces, cuando vamos en clase virtual, es muy difícil ensayar música porque ya los estudiantes no tienen acceso a los instrumentos, al lugar donde tocar. Lo que hacemos ahora es virtuales, mucha comunidad. Hacemos muchas reuniones para hablar con los estudiantes, mantener todo el mundo en buen, ¿cómo se dice? Spirit. En el mood, en que estén siempre motivados. Sí, hacemos temas de liderazgo, hacemos temas de arreglos. Eso cambia un poco. En la pandemia somos más virtual y si en algún momento tenemos que parar las clases y retornar a las casas de nosotros por la pandemia, vamos a seguir reuniéndonos así igual que estamos haciendo ahora, pero con la clase de los estudiantes. Buenísimo. Ben, ya para ir terminando con esta buenísima entrevista, ¿qué tips nos darías? Porque vemos que los uniformes que ustedes tienen son muy vistosos, pero al ver los uniformes tan vistosos, tan llamativos, también nos preguntamos, ¿podrán tocar tan fácilmente los instrumentos? Porque tú sabes, por ejemplo, si tocas clarinete y no tienes la facilidad de tener la yema de los dedos, a veces es difícil, se resbala. Si tienes mucho casco, a veces interrumpe, por ejemplo, en el trombón, si estás muy cerca del, ¿no? O cómo haces, qué tips tú ya conoces que hay que cuidar para no malograr la parte natural, anatómica del instrumento. Uno fácil que mencionaste, no se puede ver en el video, pero los clarinetes y las flautas, los guantes que usan, se le corta la punta y entonces se compra guantes baratos de tela y se le corta para que puedan usar y tocar en una manera natural. Entonces todos esos uniformes están ajustados así para que sean visual, pero que ayuden que los estudiantes toquen. Buenísimo. Claro, porque ahí se ve y a veces uno se asusta porque dice, ya tiene todo eso, pero ¿y cómo hace si eso no hay? Pero todo eso está pensado, queridos amigos, todo eso tiene su truco también para que no le cause problemas al músico. Eso es ¿Verdad? lo importante, que sea algo que todo el mundo pueda hacer, que luzca igual, pero que no sé, que sea que ayudes a los músicos para marchar y para tocar. Entonces eso es lo más importante. No puede ser algo bien visual y entonces no se pueden mover los estudiantes. Entonces tiene que ser Exacto. eso primero y después se va integrando lo visual, que luzca bien de lejos y cosas así. Buenísimo. Para ir terminando, vamos a ver un último trabajo que han hecho ahora los alumnos y el maestro Lorenzo en esta época de pandemia. Vamos a ver un pequeño corto, un videito corto sobre este último trabajo que justo mencionaba el maestro Lorenzo y regresamos ya para la última parte y despedirnos en esta entrevista. Entonces vamos a compartir la pantalla para ir viendo este pedacito con este material que tenemos por aquí.
Buenísimo. Muy bien. Esa mascota que tienen es el jabalí, ¿verdad, Ben? Ese es el Razorback, se dice. Como El- la parte de atrás parece unas cuchillas. Entonces ya, se dice, eso es lo que significa. Razor es cuchilla. claro, claro, con razón me preguntaba. Buenísimo. Bien, ya para ir terminando, bueno, primero agradecerte mucho, Benjamin, por tu tiempo. Nos conocimos con Benjamin en las clases de los viernes con Berrier, del maestro Thomas Berrier. Y la verdad, desde acá un saludo, un abrazo a nuestro querido amigo, el maestro Thomas Berrier. Tuvimos la oportunidad de conocer entonces en esas charlas de los viernes que programó el maestro Berrier al maestro Lorenzo. Hicimos un trabajo muy lindo con las bandas de marcha y eso nos motivó mucho a dar esa mirada que tenemos nosotros por comenzar a apoyar más también a las bandas de marcha, conocer y qué lindo ver tener a gente de Puno, que es una región que tiene un gran trabajo de bandas, en donde la última vez que yo vi, me acuerdo haber visto en una de esas más de 20 eufonios. Lindo, era lindo. Para nosotros es algo fuera, para los que venimos de Lima, de la capital, es algo fuera de lo común porque no es tan normal, pero allá en el sur, sí, el eufonio es un instrumento muy, muy bien, digamos, cuidado, valorado. Es algo muy bonito, Benjamin. Ojalá tengas la oportunidad y estaremos gustosos de tenerte por aquí en el Perú cuando todo esto pase para empujar a las bandas de marcha y también en hacer un trabajo junto con Chile. Va a ser muy lindo. Si algo último que desees comentar, Benjamin. Sí, bueno, Carlos, gracias por esta entrevista y Arturo, es muy divertido para mí y como les decía, yo conozco mucho de la cultura peruana por mi familia, de mi esposa y su familia son peruanos, entonces para mí es algo, como les dije, me encanta mucho, no solamente aprender de la cultura, pero de esa banda, de unir estas dos partes de mi vida que a veces no se unen. Es muy, muy divertido para mí y yo disfruto de esto mucho. Con mayor razón, entonces, qué lindo lo que comentas, Benjamin. Con mayor razón, tu siguiente parada de fijo va a ser en el Perú, conociendo las bandas, compartiendo con nosotros. Eres miembro más de Pro Bandas. Gracias de verdad. Gracias, gracias. Bueno, y que tengan buenas noches y saludos a todos. Gracias. Muchas gracias, amigos, por habernos acompañado. La verdad que hemos disfrutado conocer mucho más de cómo funcionan las bandas de marcha en Estados Unidos, qué podemos nosotros adaptar para contextualizarle, poder desarrollar mejor nuestras bandas de marcha. eh, y qué mejor que bajo el asesoramiento del maestro Benjamin Lorenzo. Muchas gracias a todos por habernos acompañado esta noche. Muy buenas noches y que Dios los bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Chao, chao.